Abramos nuestra Biblia en el Evangelio según Lucas, capítulo 14, verso 18. Lucas 14, 18. Y comenzaron todos a una a excusarse. El primero le dijo: he comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. El mal de las excusas. Así he titulado el sermón evangelístico para esta mañana. El mal que se encuentra incrustado en cada ser humano, por decirlo de alguna manera, incrustado, o con incrustado me refiero que es algo que está inmerso en el ser humano aún desde que viene a este mundo. Es un mal porque ciertamente es un pecado, como estaremos viéndolo a través del desarrollo de este sermón. Hace un tiempo atrás tuve también la oportunidad de predicar otro sermón evangelístico basado en Romanos 2:1. Ese pasaje tan conocido por muchos creyentes que dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. En aquella ocasión la idea principal fue destacar que delante de Dios nadie, ningún ser humano podrá excusarse de su pecado. Así que en este sermón argumentamos de manera clara y plausible esta solemne realidad bíblica en la vida de todos los hombres. Hoy nos acercamos a un tema similar, pues porque hablaremos de excusas, pero lo haré desde otra perspectiva. Así que a través de la parábola del Señor, conocida como la Gran Cena, reflexionaremos sobre la negativa pecaminosa de sacar excusas. ¿Para qué? Para obedecer el llamado de Dios, principalmente cuando se hace a través de la proclamación del Evangelio. Algo que está profundamente arraigado, inmerso, como ya lo dijimos, en el ser humano, en su corazón. Pero debo decir, estimados amigos y hermanos, que las excusas son presentadas a lo largo de las Escrituras, a lo largo de la palabra de Dios, como intentos de evadir la responsabilidad o desobedecer el llamado de Dios. Esta actitud ciertamente no es neutral, más bien puede considerarse una forma de mentira, de pecado o incluso de autoengaño. Así la presenta a las excusas la Biblia, la palabra del Señor. Y si bien podríamos abordar este tema desde diversas aristas, enfoquémonos esta mañana únicamente desarrollándolo a partir del contexto particular de nuestro pasaje y el mensaje que nuestro Señor nos da a través de esta parábola. Sí, porque la intención no es dar un detallado estudio acerca de las excusas como las presenta las Escrituras, sino que apoyándonos en el pasaje, en la parábola más particularmente, y quedándonos en ese contexto, vamos a traer diferentes pensamientos al respecto. También en esta introducción debo decir algo respecto a las parábolas que nuestro Señor enseñó. En las parábolas que describen el trato que recibe el Evangelio por parte de los hombres, nuestro Señor, el Salvador, siempre intentó resaltar rasgos distintivos de la naturaleza humana. Por ejemplo, hay parábolas donde los presenta a los seres humanos como quienes toman a la ligera que la invitación divina a que se arrepientan y crean en Él. En otros pasajes, en otras parábolas, presentan a los hombres como aquellos que la rechazan o rechazan el mensaje con excusas frívolas, como el que tenemos delante de nosotros. En este caso, entonces, nos narra Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos cuenta que un hombre preparó una gran cena y extendió la invitación generosa. Sin embargo,
Cuando se llega el momento de llamar a los invitados que envía a su siervo, todos a una, como hemos leído, comenzaron a excusarse. Uno, nos dice Lucas, afirmó haber comprado una hacienda. Otro, 5 yuntas de bueyes, y otro más mencionó haberse casado. Así que, al parecer, ninguno tuvo tiempo para asistir, para aceptar la cálida invitación por parte de este amo de la casa. La respuesta del dueño de la casa fue indudablemente de enojo e indignación, como nos narra Lucas allí en la parábola. Ante el desprecio recibido, ordenó llenar sus salones, y esto porque allí vemos incluso la misericordia de este hombre y la gracia como tal. Ordenó a través de su siervo llenar sus salones con los marginados de las plazas y las calles de la ciudad, así como quienes también estaban en los caminos y vallados. Incluso, nótese que se habla de que los invitara tal que los forzara incluso a venir. Finalmente, este dueño de la casa levantó la mano y declaró solemnemente que ninguno de aquellos primeros invitados probaría de ese banquete que había servido primeramente para ellos. Así que, resumida la parábola en ese sentido, y luego de ponerla delante de ustedes brevemente a manera de resumen, creo que podríamos extraer los 3 argumentos o razonamientos claros que nos van a ayudar a identificar esta terrible y pecaminosa actitud en muchos de los que tal vez hasta el día de hoy siguen excusándose luego de haber escuchado el cálido llamado al arrepentimiento por parte del Señor a través de la proclamación del mensaje del Evangelio. El primer razonamiento lo pondremos así: todos los que rechazan el Evangelio son prontos para colocar excusas. El rechazo no suele ser directo, sino que a menudo se esconde detrás de justificaciones que intentan suavizar la resistencia que ellos colocan, evidentemente, al llamado de Dios. El segundo razonamiento, y esta vez los estoy dejando saber desde el principio y dando como un trasfondo muy general de lo que vamos a hablar. El segundo razonamiento es que a los ojos de Dios todas estas excusas son inútiles, son fútiles y dan a conocer la rebeldía en el corazón de los hombres. Así que lo que el hombre considera razones válidas para su negativa, Dios lo ve como un desprecio abierto hacia su gracia y un acto que provoca su justa ira. Y en tercer lugar, veremos que estas excusas no tienen otro origen que el rechazo profundo al Evangelio y la negativa a enfrentar la responsabilidad de despreciarlo, de hacerse responsable por despreciarlo. El corazón humano, endurecido por el pecado, evita enfrentar su necesidad de salvación, prefiriendo así cualquier pretexto antes de rendirse al llamado divino. Ahora sí, abordemos el primer razonamiento, estimados amigos y hermanos, para entender más la idea que propongo en esta mañana. Todos los que rechazan el Evangelio, decíamos, son prontos para colocar excusas. Esta enseñanza, que es clara a través de este primer encabezado a manera de razonamiento, es evidente precisamente en esta parábola. El mundo entero se puede dividir en 2 grupos: los que aceptan el llamado de Dios, de parte de Dios, y los que no. Y esto en el contexto de lo que estamos hablando, y los que buscan excusarse. 2 grupos: los que aceptan el llamado de Dios y los que no, porque se excusan. De los que rechazaron la invitación, allí en la parábola se nos dice expresamente que todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. Todos. Por diferentes motivos o razones. Pero lo que debemos decir es que el Señor Jesucristo previó que recurrir a excusas falsas para evadir el Evangelio y la culpa de rechazarlo
sería una característica generalizada de la humanidad. El Señor lo tenía en mente, Él lo sabía. De allí que les dejé saber esta parábola, porque sabía que muchos rechazarían su mensaje como lo hicieron y como lo siguen haciendo, y esto manifiesta precisamente una característica generalizada de la raza humana. Esta parábola entonces fue diseñada, por decirlo de alguna manera, por parte de nuestro Señor para ilustrar esta actitud universal en todos sus posibles matices. Y lo decimos porque vemos a tres diferentes hombres dando tres diferentes razones a manera de excusas fútiles delante del Señor. Así que lo que se anticipa, o lo que se anticipó más bien, se ha cumplido en cada generación. Es decir, lo que ya el Señor nos dijo en aquella parábola que hemos leído, se ha cumplido en cada generación, en cada país y en cada hogar. Donde quiera que usted encuentre a un pecador rechazando el evangelio, y si hay aquí en medio de nosotros uno que lo ha intentado muchas veces, lo hallará ciertamente, pero lo hallaremos tan lleno de excusas como también de pecados, salvo que éste luego, abrumado por la convicción de que ha pecado, venga en arrepentimiento, pero lo hallaremos. Y esto anticipa, o lo podemos anticipar a través de lo que el Señor dijo hace más de 2000 años a través de esta parábola. Pero entre estas excusas, estimados amigos, se destacan algunas muy comunes que todos conocemos y que todos antes de venir a la fe también esgrimimos, como sé que ustedes, queridos amigos, siguen esgrimiendo, siguen diciendo: soy demasiado joven, tengo tiempo aún para arrepentirme, soy joven, debo disfrutar la vida. Si lo intento, probablemente fracasaré. Otra excusa: la religión es sumamente aburrida y el mundo se burlará de mí. A estas excusas, porque podrían ser las más básicas que solíamos decir y suelen decir muchos amigos, a estas excusas se suman otras que muchos esgrimen o dicen para justificarse. Y algunos dicen: no encuentro pruebas suficientes para creer que el evangelio es verdadero. No puedo cambiar mi corazón, es inútil intentarlo. Hay quienes dicen así. Otros dicen: no tengo tiempo para ocuparme de los asuntos de mi alma, porque son muchos. Alguien también diría: no es necesario hacer tanto alboroto por la religión que enseñan en esa iglesia. Otros dirán: los cristianos no son mejores que los demás. Y algunos continuarán diciendo: no, en esa iglesia las doctrinas que enseñan son muy duras y difíciles de entender. Excusas básicas, excusas más elaboradas, pero al final excusas y males para su alma que los ponen en contraposición aún más delante del Señor. Excusas males que les rodean. Así que en cada hogar se oyen decenas de estas razones cada vez que los pecadores son exhortados a tomar en serio su necesidad espiritual. Y me refiero a los hogares porque donde hay hogares cristianos, sus hijos suelen esgrimir, aun cuando comienzan ya a razonar, cuando están avanzados de edad, este tipo de excusas delante de sus padres cuando sus padres cristianos comienzan a exhortarles a través del evangelio. Pero también se da en medio de la sociedad en la que proclamamos el evangelio, pero también se da en medio de las iglesias en donde proclamamos el evangelio. Y aunque creen que sus excusas son originales, la realidad es que han sido repetidas y refutadas miles de veces a lo largo de los siglos, desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Salvador, nuestro Señor, tenía en mente estas justificaciones cuando presentó esta parábola. Y esto creo que debería llevarnos de inmediato a reflexionar profundamente. ¿Por qué? Porque cuando usted, querido amigo, presenta excusas, aún en sus pensamientos que no lo conocemos, cuando usted lo hace, usted está intentando primero autoengañarse y luego está ignorando que no puede justificarse delante de aquel que sabe que lo que usted dice es una vil mentira a través de sus excusas. Así que el Señor nos insta a ser más cautos
al momento de intentar formular o seguir formulando, ¿qué? Esas autodefensas engañosas que son las excusas, que no son más que intentos de evadir la verdad, su realidad, su condición pecaminosa delante de un Dios que, insisto, todo lo sabe. Ahora continuaremos con nuestro segundo razonamiento, a manera también de segundo encabezado. Y es que a los ojos de Dios, todas estas excusas son ¿qué? Son fútiles, son infructuosas, son inútiles. A los ojos de Dios, evidentemente, quizás delante del pastor, delante del anciano, delante de los miembros de esta iglesia, puede que sean razonables hasta cierto sentido si son bien elaboradas, pero a los ojos de Dios son fútiles, son inútiles. Y en última instancia, como termina diciendo este razonamiento, dan a conocer su rebeldía delante de Dios, evidentemente. Así que no hay forma más contundente de expresar esta verdad que a través de la parábola que tenemos ante nosotros. ¿Cuál verdad? La que acabamos de decir a través de este segundo razonamiento. Así que después de que los invitados expusieron las razones más convincentes para ellos, o según ellos, que pudieron encontrar, el dueño de la casa, lleno de indignación, declara solemnemente que ninguno de ellos iba a probar su cena. No fue engañado, no pudo ser engañado a través de los tres razonamientos que podemos ver en el relato de la parábola. Uno dijo, recuerden, he comprado un campo, necesito tiempo para administrarlo. Se excusó. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. No tengo tiempo, me excuso al ir. Y el otro se casó. Ninguna de estas excusas fueron en verdad algo que dio a torcer el brazo del amo. Lo hemos dicho, se llenó de indignación y declaró solemnemente que ninguno de estos primeros invitados iba a probar su cena. De allí podemos destacar pues que a los ojos de Dios todas estas excusas son fútiles e inútiles y en última instancia estaban demostrando la rebeldía de estos hombres y de todo pecador que se excusa delante de Dios, precisamente eso, la rebeldía delante de Dios. Así que esta parábola enfrenta y desmantela todo el sistema de excusa humana, todo. No deja lugar para excepciones ni para razones supuestamente válidas que pretendan justificar el desprecio hacia la majestad de Dios, del Dios del cielo. No estoy diciendo que uno en realidad no pueda asistir a un llamado, ¿cierto? A una convocatoria, porque en realidad por cuestiones providenciales sumamente difíciles de sortear, no pueda acudir cuando se habla de los llamados a la congregación. Pero cuando se habla del llamado al arrepentimiento por sus pecados, ya refiriéndome más bien a los amigos pecadores, ninguna excusa es plausible, puede ser verdadera, puede ser algo justificable delante de Dios, delante de aquel que sabe que necesita arrepentirse. Ninguna excusa, y es lo que quiero que me entiendan o que se entienda en el contexto de esta predicación evangelística. Aquí pues todas las excusas reciben una condena absoluta. ¿Cuáles? Las que vemos. ¿Es malo apersonarse de un negocio? No, no es malo. ¿Es malo apersonarse del cuidado de los bueyes? No, no es malo. ¿Es malo apersonarse en los primeros años, como lo manda inclusive la ley de Moisés, cuidar de su esposa y gozar de su matrimonio? No, no es malo. Lo que es malo es rechazar la invitación por parte del amo de la casa, que representa al Dios encarnado que estaba en medio de ellos y que les estaba llamando al arrepentimiento y a perdón de pecado, y que luego lo rechacen la invitación. Eso sí es malo. De allí es que titulemos este sermón como el mal de las excusas, en el contexto del llamado ¿a qué? Al arrepentimiento y perdón de pecados que es en el Evangelio. Así que no hay excusa válida en ninguna época ni lugar para rechazar el Evangelio. Y ese es mi punto, estimado amigo. Si usted vive tejiendo un sistema de excusas al momento de arrepentirse por su pecado, entonces déjeme decirle que a los ojos de Dios todo ese sistema será inútil y demostrará su rebeldía ante Dios y está sellando su condena
por rechazar precisamente el llamado al arrepentimiento y al perdón de pecados que es en Cristo únicamente a través del Evangelio. Por tanto, no hay excusa válida. Si alguien cree sinceramente que tiene una excusa razonable, un argumento que merezca ser considerado, lo invito a confrontar su juicio a la luz de esta enseñanza, como la venimos tratando. Insisto, tres motivos quizás loables, pero todos condenados por el mismo amo de la casa. ¿Qué dice al final? Mira, ninguno de aquellos que me rechazaron, supuestamente por sus excusas, van a probar de mi cena. Así que si alguien cree, insisto, sinceramente que tiene una excusa para evitar el llamado al arrepentimiento y el perdón de pecado, un argumento que merezca ser considerado según él, lo invito a confrontar su juicio a la luz de esta enseñanza. Si alguien se siente oprimido, convencido de aquella que enfrenta dificultades extraordinarias que deberían ser motivo de compasión en lugar de reproche, venga, lo invito y escuche cómo el juez de toda la tierra evaluará su caso. Insisto, a la luz, o más bien en el contexto de lo que estamos diciendo, el llamado al arrepentimiento y al perdón de pecado a través de la predicación del Evangelio. No hay excusa que valga. Puede que usted esté moribundo en una cama ya casi teniendo horas, médicamente hablando, ¿cierto?, para morir. Ni siquiera eso es una excusa delante del Creador para decir que puede rechazar el llamado al arrepentimiento y el perdón de pecado a través de la proclamación del Evangelio. Ni siquiera esa situación. Nada de eso valdrá a los ojos de Dios, evidentemente, porque será inútil. Y en última instancia, aún a pesar de saber que va a morir, en ese último aliento de vida usted está manifestando ser un rebelde delante del Creador que le ha extendido los minutos para que usted se arrepienta. No hay excusa válida en ninguna época ni lugar para rechazar el Evangelio. No lo hay. Se ha recordado pues que el hábito de inventar excusas tan común en nuestros tiempos fue observado y condenado enfáticamente ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo fue o no lo fue? Sí lo fue. Él es el Señor, el amo, el que mandó al siervo a invitar a aquellos que le rechazaron a través de los siervos que él tenía a su disposición. El Señor es el amo de la casa y él condena toda excusa enfáticamente. Aquellos que justifican su rechazo al Evangelio están completamente equivocados. Sus excusas son como hojas de higuera que no podrán cubrir ni un ápice de su vergüenza. Recuerden, como lo intentó Adán y Eva, que fueron los primeros que se excusaron, o más bien Adán fue el primer que se excusó, primer hombre que se excusó luego de pecar delante de Dios. Y lo leíamos. Es un mal que ha acompañado a la raza humana desde la caída. Excusas, excusas y más excusas. Entonces les pregunto hasta aquí, estimados amigos, ¿cómo pueden suponer que tienen una justificación válida para descuidar lo que Dios ha requerido? ¿Y qué requiere? Que se arrepientan de sus pecados y crean en el Evangelio del Señor. ¿Acaso imaginan que pueden acusar al Creador ante toda la creación a través de sus excusas? ¿Es lo que ustedes sugieren cuando colocan excusas? Cuando les llamamos al arrepentimiento y pongan su fe y confianza en Cristo. ¿Es lo que sugieren a través de sus excusas? ¿Imaginan ustedes que pueden acusar a Dios a través de sus excusas? Porque Él insiste en que vengan al arrepentimiento y ustedes a través de sus excusas les están diciendo, no, todavía no, espera un momento más. Está siendo poco paciente conmigo. Espera que arregle este detalle aquí o allá. Soy joven, como decía. No tengo tiempo todavía porque tengo muchas cosas que hacer en mi familia, en mi trabajo, etc. No, es que lo que pasa es que lo que enseñan en Gracia Redentora es muy duro, es muy fuerte, es muy difícil de cumplir. El estándar es alto. Claro, le ponen excusa al llamado del Señor, reflejando así su rebeldía, pero en última instancia quieren también enjuiciar al Señor que les llama pacientemente
amorosamente a que se arrepientan y crean en el nombre de su Hijo amado, a quien Él envió hace más de 2000 años para que cumpliera lo que ellos que se excusan no pueden cumplir. No hay razón legítima para descuidar un mandamiento que Dios ha dado, en especial el llamado al arrepentimiento. El punto crucial es si están descuidando lo que Dios ha ordenado. Todo aquello que Él no ha requerido no forma parte de su servicio, pero la pregunta es si están ignorando su voluntad revelada. Y aquí ya me refiero un poco también a los creyentes. Si Dios ha demandado claramente en las Escrituras que le amemos con todo el corazón, que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio, que seamos santos como Él es santo, que muramos a este mundo vano y profesemos a Cristo delante de los hombres, que oremos sin cesar, que seamos amables, perdonadores, sinceros y benéficos, que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo. Si todas estas cosas, estimados hermanos, son requeridas de cada hombre y ningún lector de la Biblia puede negarlo, entonces nadie puede excusarse de obedecerla sin cuestionar la autoridad de nuestro Creador. De ahí que también hable ahora a los creyentes. No hay excusa para todo lo que acabo de decir, porque es Cristo el que lo manda. Por tanto, consideremos cualquier excusa como fútil delante de Dios. Pero ahora evaluémosla a la luz de la verdad, como 7 evaluaremos, de las que esgrimen los amigos que insisten en rechazar el Evangelio a través de sus excusas. Como les decía, muchos dicen, es que hay falta de evidencia en ese Evangelio que tú me predicas cada día, Harold. No puedo creer en algo que no tenga evidencia. Bueno, las Escrituras han sido preservadas desde hace mucho tiempo y han sido preservadas por muchas iglesias fieles a lo largo de los siglos. La Biblia presenta claros testigos oculares y los judíos han sostenido sus escrituras desde Moisés, confirmando incluso fechas, autores y eventos históricos. Y quiero que te diga algo. Lo que hoy llamamos Biblia, palabra de Dios, se confeccionó alrededor de 1600 años a través de 40 diferentes autores de diferentes tiempos, en 3 idiomas ya casi extintos, el hebreo, el arameo y el griego koiné. Y déjame decirte algo, estimado amigo, si sacas esta excusa, ninguno de ellos se contradice en cuanto a la idea principal de cómo es salvado el hombre, o cómo puede ser salvo, o cómo puede ponerse a cuenta con Dios. Ninguno se contradice. Muy a pesar de que sean de tiempos diferentes, personalidades diferentes, idiomas diferentes, a lo largo de mucho tiempo, 1600 años recalco, aún así sigue vigente la palabra del Señor. ¿Es realmente por falta de evidencia que no crees? Es la pregunta que te hago si tú manifiestas esta excusa como que el Evangelio tiene falta de evidencia. ¿Qué hay de aquellos que menciona Pablo en 1 Corintios 15? Con cantidad clara e inequívoca nos dicen que creyeron y vieron al resucitado. Fueron más de 500 hermanos, más de 500 testigos oculares. Y dice luego Pablo, y a mí se me apareció como un abortivo. Luego entonces, ¿qué más evidencia quieres? Así que afirman no encontrar pruebas suficientes para creer que el Evangelio es verdadero en serio. Después de que hombres sabios y piadosos a lo largo de la historia lo han examinado y aceptado, tú sigues diciendo eso. Vas a seguir sugiriendo que estos fueron engañados y que nosotros también, los que hemos creído, somos ignorantes y hemos aceptado esto como engaño. Después de que millones han sido transformados del pecado a la santidad por el poder de este mensaje, ¿insistirás que es algo inventado por los hombres? Después de que el Evangelio ha sido la fuente de la mayor bondad y elevación moral en el mundo, ¿insistirás que el Evangelio necesita evidencia? ¿No percibes la santidad y las verdades celestiales que encierra este libro que llamamos Biblia y que se defiende él mismo? Muy a pesar que sean hombres los que de alguna u otra manera escriben lo que ella, la Biblia, la palabra de Dios, escribe para defenderse. Ignoras el testimonio de los milagros y las profecías cumplidas.
Así que esto no es una excusa válida delante del Señor. Tu rechazo no proviene de una falta de prueba, sino de una resistencia interna a venir hacia la luz para que tus obras sean manifiestas delante de la luz más bien. No quieres enfrentarte a esa luz porque te desafía a que abandones tus ídolos, al Dios que te has inventado, no según la Biblia, sino según tu propia concepción a través de tradiciones de hombres, que te dan una palmadita cada vez que pecas. La Biblia no te da palmadas respecto a tu pecado. Te deja o te pone en evidencia por tu pecado. Así que yo te proclamo que debes arrepentirte y creer en el Evangelio. Este mensaje eterno declara con autoridad: el que no crea será condenado. Muchos dicen, es que cambiar el corazón es difícil, Harold, no entiendo eso. Alegas no tener tiempo para preocuparte por lo más preciado que tiene su ser. ¿Sabes cuál es? Tu alma. Ni siquiera es tu cuerpo, muy a pesar de que hace parte de la ecuación de la resurrección de los muertos. Es tu alma lo más importante. Y tú alegas que no puedes cambiar tu corazón ni intentar hacerlo. Pero si afirmas que no puedes amar, arrepentirte o creer en obediencia a Dios, estás acusándolo de exigir lo imposible y castigarte por ello. Eso también haces. Esto entonces sería incluso acusar a Dios de tiranía infinita, lo que es una blasfemia absoluta delante del Señor. Así que si verdaderamente amaras a Dios, no usarías esta excusa de que no puedes cambiar tu corazón, porque tal rechazo muestra enemistad hacia Él. Pero ¿qué hay de la excusa de la falta de tiempo? Es que no tengo tiempo. Alegas no tener tiempo para ocuparte de tu alma. Insisto, lo más preciado para un ser humano. Pero ¿cómo puedes ignorar aquello para lo que toda tu vida fue dada? ¿Entiendes eso? Puedes descuidar tus placeres, tu descanso o tu comodidad, pero no descuides tu relación con Dios. Es lo que te insisto en decir en esta mañana. No le dediques tanto tiempo a aquello que es pasajero y que no podrás llevar incluso lo que hayas atesorado aquí, por ponerle tiempo, al cielo o mucho menos al infierno. Por lo tanto, esa excusa de la falta de tiempo se pone en contraposición tuya al querer esgrimirla, y más bien deberías correr prontamente a los pies del Señor Jesucristo, quien hoy nuevamente te llama a que te arrepientes y no pierdas más el tiempo, porque tu alma lo necesita. Pero ¿qué hay de los que dicen que deben cuidar sus propios intereses? Dices que atender tus propios asuntos te impiden buscar a Dios porque tienes muchísimos. Pero es que, estimado amigo, aquí a nadie se le dice, debes dejar tu trabajo. Lo que se le dice es, cree en el Señor Jesucristo y entonces, en medio de tu trabajo, testifica de Él con una actitud más santa. Eso sí se te dice. No se te dice, amigo, no debes hacer negocio, entonces ven a Cristo. Eso no se te dice. Se te dice es, cree en el Señor Jesucristo, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y lo demás será añadido. Es decir, tus negocios los podrás llevar con santificación, con santidad, haciendo todo para la honra de Cristo luego. Así que si dedicases un poco de tiempo, o más bien, si dedicases tiempo primeramente a buscar a Jesucristo mientras pueda ser hallado, entonces luego podrás seguir haciendo el resto. Otros dicen, es que hay mucha hipocresía en la iglesia. Eso es muy común. Es una de las más queridas y deseadas excusas por parte de los amigos que rechazan el Evangelio. Hay mucha hipocresía en esa iglesia que está en Alfonso López. Criticas a los hipócritas dentro de la iglesia como excusas para rechazar la fe. Es lo que te digo, de una vez por todas. Pero la Biblia ya advierte que habrá cizaña entre el trigo. Aunque algunos profesen falsamente la palabra de Dios, sigue produciendo frutos de santidad y transformación en los verdaderos creyentes. Así que no uses las fallas de otros como pretexto para tu indiferencia. Es más, yo te digo, ven, sé un hipócrita más, en el buen sentido de la palabra. Ven y haz parte de
Esos hipócritas que viven arrepintiéndose diariamente porque saben que deben mortificar un remanente de pecado, pero que tienen su confianza últimamente en la justicia infinita de Cristo y que hoy en Cristo por la fe se ven justos delante de Dios y se esfuerzan en Cristo y en el poder del Espíritu Santo para dejar de ser precisamente hipócritas. Así que ven y sean parte de estos hipócritas que se esfuerzan en el Espíritu Santo para dejar de serlo. Y otra, ya como última, digo, las dificultades doctrinales. Dice que las doctrinas son difíciles de entender, pero no son oscuras para las mentes iluminadas por Dios. Son claras para el que entiende y rectas también para los que hayan conocimiento. Así que lo que te estoy diciendo es que sí, pueden que hayan cosas difíciles de entender, pero luego de aceptar lo fácil que es creer en el Evangelio para salvación, entrarás en un discipulado junto a los demás para ir de manera paciente, pausada, progresivamente, aumentando ese conocimiento en doctrinas tal vez difíciles. Si te parecen duras, es porque tu corazón no está en sintonía precisamente con la verdad divina que se te predica continuamente. La verdadera dificultad no está en las doctrinas, querido amigo, sino en tus prejuicios y tu rechazo. Así que tu ignorancia no se debe a la falta de claridad del Evangelio, sino a tu descuido. Pasan más tiempo en asuntos triviales que en los misterios eternos de Dios. Porque tal vez al momento de escuchar las sencillas palabras del llamado al arrepentimiento, cuando se te expone el Evangelio como hoy, tu mente está divagando en otras cosas. Por eso no entiendes la claridad. ¿De qué? De que has pecado contra el Dios que te creó, pero que ese Dios que te creó y te tiene allí, escuchando el Evangelio por su misericordia, para que tú, ¿qué? Veas la necesidad de un Salvador que se te presenta domingo tras domingo, confieses tu pecado y Él te reciba con los brazos abiertos. ¿Eso es difícil de entender? No, pero como divagas en otras cuestiones, bueno, al parecer se hace difícil por eso. Si hubieras pues prestado atención, o si prestas atención hoy a la palabra evangélica que se te está predicando, créeme que entenderás estas sencillas palabras que continuamente a través de razonamiento se te dicen desde el púlpito. ¿Para qué? Para beneficio de tu alma. Así que ustedes no pueden esgrimir tampoco la excusa de que el Evangelio es difícil de entender. La gran dificultad es que las verdades de Dios están en contra de ti y tú tienes tantos prejuicios a tu favor que no puedes verlas como correctas. Así que deja tus prejuicios. Deja de mirar la hipocresía según tú de otros. Deja de decir que el Evangelio es difícil y que no hay evidencia concreta de él. Deja de pensar que no tienes tiempo. Deja de pensar en cualquier excusa que has incorporado en tu sistema de excusas. ¿Para qué? Para insistir en rechazar al Señor que hoy te convida a su cena, como lo ha hecho a través de los tiempos, porque Él es misericordioso. Veamos por último que estas excusas no tienen otro origen que el rechazo profundo al Evangelio y la negativa a enfrentar la responsabilidad de despreciarlo. La parábola claramente implica que quienes presentaron excusas lo hicieron por su renuencia a aceptar la invitación y su deseo de evitar la culpa de rechazarla. ¿No evidencia esto, pregunto, el fuerte resentimiento del dueño de la casa? Así que está claro que no querían asistir. Ellos no querían, así como ustedes, muchos de los que escuchan hoy el Evangelio, no quieren. Y si no buscaban evitar el reproche, ¿para qué dar excusas? ¿Por qué no manifestar abiertamente su rechazo? Así que las excusas que escribieron en última instancia era la capa del aborrecimiento hacia el mensaje del Evangelio. La parábola demuestra sin lugar a duda la acusación presentada. Los motivos de la excusa son claros. Así que cuando los pecadores ofrecen razones superficiales para no cumplir con un deber que detestan en su corazón, no hay prueba más contundente de su aversión hacia él. Es decir, ustedes cuando se excusan, encubren con sus excusas el aborrecimiento que hay en sí en su corazón hacia Dios y su palabra.
y hacia su Cristo o hacia Cristo. Así que estas excusas revelan la oposición que intentan ocultar, así como su renuencia incluso a asumir su responsabilidad pecaminosa, su propia culpa delante del Señor por su rechazo. Evidentemente desean justificar su negligencia y eludir la responsabilidad ante Dios y los hombres. Pero más que nada buscan evitar la incomodidad de una conciencia culpable. Porque como decíamos al principio, toda conciencia, porque la dio Dios, es como un magistrado que acusa a todo hombre cuando peca. Y eso es así porque en la conciencia está incrustada la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Así que en última instancia, cuando te excusa, lo que busca es acallar esa conciencia o intentar acallarla, aunque no podrás del todo. Tu conciencia, que está por naturaleza manchada por el pecado, es una máquina de inventar excusas y mentiras con el fin de evitar ser responsables y obedientes al Creador. Voluntariamente todo hombre acalla la voz de la conciencia con el fin de ser un evasor de la luz que le llama cuando se expone al Evangelio. Bien tenía razón el Señor al decir en otra parte, en Juan 3:16, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, porque se excusaban, pueden añadirle eso, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que los pecadores no quieren dedicarse al servicio de Dios ni soportar las convicciones de su culpa, por lo que se refugian tras el manto de 1000 excusas. Eso es lo que nos propone el Señor a través de esta parábola. Es lo que les digo hoy a manera de razonamiento para que entiendan que seguirán fallando en ese sistema de excusas al momento de rechazar continuamente el evangelio sencillo que les llama, insisto por enésima vez, al arrepentimiento y perdón de pecados únicamente en la persona y en la obra de Jesucristo. Algunos escuchan regularmente el evangelio y esos son los que, para mi opinión, crean más excusas que los que no lo escuchan tanto. Lo digo, aquellos que escuchan pero que parece que aún no han depositado plenamente su confianza en Cristo únicamente para salvación. Creo que esos, los que escuchan regularmente más el evangelio y aún no lo han abrazado para salvación, son los que, para mi opinión, crean más excusas. Las personas que domingo a domingo se sientan y escuchan el claro llamado al arrepentimiento, a venir a Cristo, son las que más sacan excusas de toda índole, dejando en evidencia no solamente su aborrecimiento al mensaje, sino también una hipocresía religiosa. Y eso el Señor lo sabe. No lo sabe tanto el pastor de la iglesia, ni este anciano, ni los miembros fieles a la iglesia, sino el Señor lo sabe. Y hay de aquellos, porque tienen su condenación, como dice Lucas 14 al final, en el versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Puede que estén allí, pero jamás han abrazado verdaderamente en su corazón la invitación del mensaje. Y es mi llamado a ellos, a que abracen ese sencillo mensaje de una vez por todas, a que se dejen de excusas, a que le crean al Señor Jesucristo, que lo sabe todo. De estas reflexiones podemos extraer las siguientes conclusiones, estimados amigos y hermanos. Y es que primero, la maldad, insensatez y peligro de estas excusas hacen que el alma de todo ser humano se vea cada día más expuestas al terrible juicio eterno y condenación eterna. Las excusas son malas porque brotan de una posición deliberada al evangelio y de una intención perversa de culpar a Dios, como ya lo hemos dicho. Son insensatas porque delatan la misma culpa que intentan ocultar. Pero las excusas son un peligro, son una ruina para el alma, porque al resistir la convicción obstaculizan su escape de la condenación y sellan la perdición de sus almas. Lo segundo es que los pecadores están en un estado de grave culpabilidad y desamparo. Sin excusa ni defensa, están completamente expuestos ante el Dios omnisciente. Es decir, Dios todo lo sabe, así que no hay excusa que valga delante de un Dios que todo lo sabe.
Los pecadores están en un estado grave de culpabilidad y desamparo porque no pueden justificar sus años de pecado, su odio hacia Dios, su impenitencia obstinada, ni su rechazo al Señor, al Salvador. No pueden justificar. Y sobre todo porque cargarán con toda la culpa, sin atenuante y sin una sola palabra que ofrecer como justificación en aquel día de juicio. Así que como tercero, hago un llamado urgente a ustedes, amigos oyentes impenitentes que viven excusándose, a que no presenten más excusas, porque no les servirá de nada. Que en lugar de resistir el llamado sencillo del Evangelio, lo abracen. Que acepten su culpa ante Dios, porque solo así podrán hallar perdón. No hay excusa válida para rechazar el Evangelio, amigo mío. Si aún buscan una razón para rechazarlo, se te quitará. No tienes ninguna. Finalmente recuerda la conclusión de la parábola. El dueño de la casa declaró solemnemente, una vez más te repito esto, que ninguno de los que rechazaron su invitación probaría su cena. Por lo tanto, si hoy sigues rechazando esta sentencia, puede aplicarse a ti. ¿Cuál? La que dice el amo de la casa al final de esta parábola. Estás a la frontera de la tierra prometida. Si la rechazas, perecerás, así de sencillo. Si la aceptas, vivirás para siempre. Pero para eso debes creer que Cristo vino a este mundo a vivir una vida sin excusas, porque era sin pecado. Vivió en obediencia a esa ley que tú, a través de tus excusas, vives transgrediendo. Cumplió las demandas de esta ley. Con todo fue obediente, sin excusa, Cristo hasta la muerte y muerte de cruz. Soportó la ira y el enojo de los que, excusándose, le rechazaban. Cargó sobre sí los pecados de muchos que se excusan y fue castigado en dicha cruz. Cristo, el que menciona esta parábola, sí, estimado amigo. Dios derramó su ira sobre él. Hizo así satisfacción de la justicia divina y ganó, por decirlo de alguna manera, la justicia para su pueblo escogido, para aquellos que vivían excusándose, pero que en un día escucharon la voz del Salvador y fueron sin excusa a él. Fue el sustituto perfecto y al tercer día resucitó de entre los muertos. El mismo que nos enseña esta palabra, la cual es clara respecto a una de las manifestaciones de rechazo hacia Dios a través de las excusas, es el que sigue llamando al arrepentimiento y perdón de pecados a todo pecador que vaya a él con un corazón contrito y humillado. Hoy, estimado amigo, es día de dejar de lado toda excusa que te aparta de Dios. Es día de salvación para todo aquel que con un corazón humillado vaya al Salvador. Y te digo, sin excusas te digo que Él te puede salvar. Así de sencillo. Si te arrepientes y crees en Él. Te ruego pues a que crees en el Señor Jesucristo y dejes de excusarte.